Lumber Tycoon 2, un juego lleno de misterios, con toda una historia por descubrir. ¿Qué hay más allá de todo esto? Hoy les contaré la historia de Lumber Tycoon 2. Una empresa multimillonaria compró 2 islas con un fin que nadie sabe. Solo se sabe que contrataron personas para que talen árboles, dándoles terrenos para que progresen y todo listo para que se muden y trabajen para ellos. Pero a lo largo del tiempo descubrieron cosas secretas y árboles únicos que valdrían mucho más dinero del que se esperaban. Lumberland es anunciada en distintas partes del mundo para que las personas puedan venir a vivir y a quedarse para siempre aquí, dejando atrás todo lo que algún día tuvieron, sus familias, sus casas y todo ello, pero a cambio tendrían una recompensa de mucho dinero por esta misteriosa empresa, que solo admitiría 6 personas. El anuncio decía: anunciamos Lumberland, un lugar para cumplir tus sueños. El fin de nuestra isla es que tenga un progreso social y económico, como estado pero independiente del resto del mundo, y asimismo se autosostenga, sin tener que intervenir terceros. Se ofrece $1 millón a los que quieran venir a vivir aquí, para siempre. El dinero será enviado a sus familias, aquí tendrán que mantenerse ustedes. Solo 6 personas serán admitidas. Y aquí un joven llamado Dev, de una familia de muchas personas y muy pobre, decide ir a Lumberland, dejando todo atrás, con el objetivo de mejorar la vida de su familia, ya que con el dinero ellos dejarían de tener esa tan mala calidad de vida. Dev se contactó con la empresa, le hicieron un formulario y fue admitido. Posteriormente lo llevaron a un lugar secreto y luego lo durmieron para no ver el camino a la misteriosa isla. Una vez allí despertó y se dio cuenta que el lugar era muy acogedor a simple vista. Lo primero que vio fue la tienda principal. Rápidamente se dio cuenta que aquí toda la economía provenía de la tala de madera. Y así, Dev muy hábilmente empezó su progreso en Lumberland, junto con otros 5 participantes. Dev y los demás empezaron con sus primeras hachas, vendieron sus primeras maderas, compraron sus primeros terrenos y sus primeros carros, pero algo les parecía muy raro. Este lugar estaba perfectamente hecho como para nunca salir al más allá. Dev recorrió todo el lugar, encontrando así la madera de oro. Ganó mucho dinero, empezó a construir su casa, pero al pasar de los días se preguntaba ¿qué hay más allá de esto? Dev por primera vez se animó a ir al ferry, llevándose la sorpresa, que solo lo llevaba a otra isla, y esa era su única ruta. Dev se dio cuenta que salir de aquel lugar era imposible. Una profunda tristeza lo invadió al recordar las caras de su familia, pero él sabía que ahora ellos tenían un dinero que los ayudaría bastante. Y recordando a su familia, siguió adelante, mejoró su casa y poco a poco se dio cuenta de muchos de los misterios que esta isla contenía. Pero algo muy terrible había pasado. Uno de los 5 compañeros de Dev había fallecido. Todos se quedaron muy sorprendidos, pues ahora ya no eran 6, sino 5. Al ver qué había pasado, se dieron cuenta que había caído la lava del volcán. Al pasar esto, se dieron cuenta del peligro que corrían en esta isla, incluso al talar maderas, siendo así la madera de lava una de las más peligrosas. Esto afectó anímicamente a los 5 leñadores que quedaban. Sabían que tal vez el siguiente podía ser uno de ellos. Luego de unos días en los que estaba bajoneado, Dev leyó un papel escondido que decía algo acerca de una tal Rookery Axe. Luego de descifrar y entender todo lo que decía, Dev consiguió todos los ítems que le pedían y fue a aquel lugar misterioso en la nieve. Bajó por un lugar secreto y vio un grupo de personas que lo estaban esperando. Bueno mi gente, hasta aquí llega la primera parte del lore de Lumber Tycoon, la historia de Lumber Tycoon. Quiero agradecer bastante a mi comunidad de Discord, ya que ellos me ayudaron con muchas ideas para hacer esta historia. Quiero aclarar que esta no es la historia oficial de Lumber Tycoon, he buscado información, pero no he encontrado algo que sea 100% confiable y 100% verídico. Es por ello que decidí crear esta historia, dándole una explicación al porqué de las cosas en Lumber Tycoon. Y pues si tiene mucho apoyo, si llegamos a 350 likes, voy a subir la parte 2. Comenten, suscríbanse, nos vemos hasta la próxima, chao.